Bien, vamos a empezar ahora con el concepto de inyectividad de funciones. Una función se va a llamar inyectiva cuando a cada imagen le corresponde una única preimagen. En términos de un gráfico, de un pequeño diagrama, ¿qué significa esto? Tenemos acá A, tenemos acá B y tenemos acá la función f. Bien, entonces supongamos que tenemos aquí una preimagen x y acá la imagen y. Entonces lo que está pasando es que la función f está enviando x a y, ¿no? F de x es igual a y. Pero a cada imagen le debe corresponder una única preimagen. Eso quiere decir que debe haber un único x. Bien, entonces esto no puede pasar. No puede ser que dos eh, preimágenes vayan a la misma imagen, ¿no? Porque en este caso estaremos rompiendo exactamente esta definición. A esta imagen le correspondería no solo una única imagen. Entonces, para evitar eso, si esto no puede ocurrir, bajo el supuesto que esto ocurre, lo que debe estar pasando es que este x1 y x2 deben ser iguales. De esa manera no podemos tener dos flechas. O sea, no puede ocurrir que existan dos flechas distintas que van a y. Debe ser la misma flecha. Y para eso el x1 debe ser igual a x2. ¿Bien? Entonces, de ahí es donde uno extrae la definición. Si las dos x1 y x2 tienen la misma imagen, entonces deben ser iguales. Y eso debe ser cierto para todo par de elementos del dominio de la función. ¿Sí? Así es como llegamos a la definición de inyectividad. Una función es inyectiva cuando para cada par de elementos del dominio f de x1 igual a fx2 implica x1 igual a x2. Eso nos dice que no podemos tener estas dos flechas. Esas dos flechas deben ser una sola flecha. ¿Bien? Y también es bueno tener en mente cuando una función no es inyectiva, ¿no? Porque lo vamos a necesitar eventualmente. Entonces una función no es inyectiva cuando eh, negamos esta proposición. Entonces el para todo se convierte en un existe cuando existen un par de elementos tales que el P implica Q se convierte en P y no Q cuando lo negamos, ¿no? Entonces deben haber un par de elementos que tengan la misma imagen pero que sean distintos. Es decir, cuando tenemos dos flechas distintas que van al mismo elemento, ¿no? En ese caso la función no es inyectiva. Veamos, cuando m es distinto de 0, entonces la función lineal siempre es inyectiva. Esto ocurre porque para todo par de elementos en el dominio que son los reales, f de x1 igual a f de x2 implica m de x1 más b es igual a m de x2 más b, pero eso implica que m de x1 es igual a m de x2. Y ahora podemos cancelar el m porque el m no es nulo. Como no es nulo, podríamos multiplicar todo por 1 entre m. Y eso significa que x1 es igual a x2, ¿no? Porque m es no nulo. Si fuera nulo, no podríamos hacer eso. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, f es inyectiva. ¿Sí? Exactamente porque estamos cumpliendo con la definición. Bien. Sin embargo, aquí la función g, ahora la función g de x también es inyectiva. Esta función está definida de los positivos a los positivos y está definida como el cuadrado, ¿no? Bien, entonces notemos por qué esto es inyectivo. Esta función es inyectiva. Para todo par de elementos x1 y x2 del dominio, pero el dominio son todos los positivos. A ver, ¿qué pasa? Se cumple, ¿no? ¿Qué se cumple? F de x1 igual a f de x2. ¿Qué cosa implica? Implica que x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado.
Como son dos cuadrados, podríamos tomarle la raíz. Y al tomarle la raíz, tendríamos x1 en valor absoluto igual a x2 en valor absoluto. Entonces, a priori, acá podría haber una ambigüedad de signos, ¿sí? Sin embargo, como ambos son positivos, eso significa que el valor absoluto de x1 es x1. Entonces, porque x1 es positivo. Y como x2 es positivo, el valor absoluto de x2 es x2. ¿Sí? Entonces, este es x1 y este es x2 porque ambos son positivos. ¿Sí? Y esto demuestra que en efecto la función g es inyectiva, ¿no? Con esta regla de correspondencia x al cuadrado. Sin embargo, si cambiamos el dominio y ahora tomamos como dominio todo R, entonces h de x igual a x al cuadrado ya no sería inyectiva. Y eso es fácil de notar, ¿no? Si vemos la gráfica de x al cuadrado, que es simplemente la parábola, ¿no? De aquí de la parábola podemos notar que no es cierto que cada imagen venga de una única preimagen. Por ejemplo, acá tenemos una de las imágenes, que es el número 1. Este número 1, ¿de quién viene en el dominio? Bueno, tiene dos posibilidades, ¿no? Puede venir de 1 o puede venir de menos 1. Porque ambos, 1 y menos 1 al cuadrado, nos da 1. Entonces, esto es lo que nos permite decir lo siguiente. Tomamos x1 igual a 1, que es distinto a menos 1, y ese va a ser nuestro x2. Entonces ahí tenemos dos elementos que son distintos, pero que sin embargo nos dan la misma imagen. F de x1 es 1 al cuadrado, que es 1, que es lo mismo que menos 1 al cuadrado, y este menos 1 al cuadrado es f de x2. ¿Bien? Por lo tanto, rompemos la definición de inyectividad y f no es inyectiva. ¿Sí? De esta manera la función no es pues inyectiva, ¿no? Bien, veamos un par de ejemplos más. Acá nos están pidiendo demostrar que la función definida de esta manera es inyectiva. Pero para hacer eso, vamos a ayudarnos de un poquito de álgebra. En esta función hay una pequeña desventaja y es que el x está apareciendo más de una vez. Se va a poder resolver, no va a haber ningún problema, pero vamos a usar algo adicional y es que vamos a escribir este x más 1 sobre x menos 1 de otra manera. Vamos a arriba restarle 1 y sumarle 1. Si le sumamos 1 más el 1 que ya está aquí, nos va a dar más 2 sobre x menos 1. Y ahora este x menos 1 se lo dividimos al x menos 1 que está arriba y al 2 que está arriba. Entonces podemos expresar esta función como 1 más 2 sobre x menos 1. Bien, entonces ahora sí probemos que es inyectiva. Para todo par de elementos x1 y x2 que pertenecen al dominio, que son los reales menos el número 1, vamos a tomar f de x1 igual a f de x2. Bien, ¿esto qué implica? En vez de usar esta regla de correspondencia, usemos esta otra. Entonces esto implica que 1 más 2 sobre x1 menos 1 debe ser igual a 1 más 2 sobre x2 menos 1. Ya, a ver, ¿y esto qué implica? Bueno, podríamos implicar 1 con 1, ¿no? Podríamos acá simplificar el 1 con el 1 y ahora dividir todo entre 2. 2, 2. Entonces nos queda que 1 sobre x menos x sub 1 menos 1 debe ser igual a 1 sobre x sub 2 menos 1. Y ahora invertimos. X1 menos 1 es igual a x2 menos 1. Y ahora sumamos 1. X1 igual a x2. Bien, por lo tanto, f es inyectiva. Bien, este es un caso entonces de inyectividad.
No así en el siguiente caso. A ver, acá nos piden determinar si esta función es inyectiva en su máximo dominio. Esta función ya la habíamos visto anteriormente em, en, en la segunda parte en donde hablamos de máximo dominio y ahí se mostró que el máximo dominio era el intervalo abierto 2, 3. Sí, eso se demostró factorizando este polinomio y requiriendo que sea positivo. Entonces de ahí salió que está, el máximo dominio está en el intervalo 2, 3. Ahora, esto es lo que está ocurriendo. Esta función va a tener la gráfica de una parábola que se abre hacia abajo, ¿no? Va a ser más o menos así. ¿Sí? La gráfica de la función va a ser más o menos así. Donde acá vamos a tener 2 y acá vamos a tener 3. Bien, entonces acá hay un tema. Eh, no puede ser inyectiva la función porque podemos encontrar un par de números entre 2 y 3, tales que em, la función evaluada en esos números nos va a dar el mismo valor para la raíz de 1 sobre ese cociente. Simplemente porque si nos acercamos aquí, ¿no? Por ejemplo, a esta altura hay un par de elementos aquí. ¿Sí? Hay un par de elementos aquí que nos van a dar el mismo valor, ¿no? Dado el x1 y el x2 nos va a dar el mismo valor en esta parábola que se abre hacia abajo. Entonces ese valor lo vamos a invertir y le vamos a sacar la raíz y eso nos va a dar el mismo valor aquí en la función. Bien, esa es la idea detrás de por qué nosotros lo que hacemos para escoger el contraejemplo es lo siguiente. Tomamos aquí x1 como 2 y le sumamos un tercio, ¿no? Y simétricamente x2 va a ser 3 y le restamos un tercio. Bien, es como si cada uno de estos pedacitos fuera un tercio. Como tomar el intervalo 2 a 3 y dividirlo en tres partes iguales. Entonces, acá este es el vértice de la parábola que está en el medio y como este punto es simétrico a otro respecto del vértice, entonces, en principio, esos dos valores me deberían dar el mismo valor del polinomio. Bien, este de aquí es 7 tercios y este de aquí va a ser 8 tercios. Bien, entonces ahora vamos a darle un nombre a este polinomio, que este polinomio se llame p de x. Bien, entonces p de x1 va a ser menos 7 tercios al cuadrado más 5 veces 7 tercios menos 6. Bien, eh, va a demorar un poquito, pero simplificando todos estos términos, acá vamos a obtener, después de un ratito, 2 novenos. Y luego p de x2. Otra vez va a ser menos 8 tercios al cuadrado más 5 veces 8 tercios menos 6. Y otra vez con un poquito de esfuerzo vamos a ir obteniendo, simplificando hasta llegar otra vez al mismo 2 novenos. Bien, entonces la función no va a ser inyectiva porque existen x1, x2 que pertenecen al dominio, tales que x1 es 7 tercios, que es distinto a 8 tercios, que es x2, pero f de x1 va a ser la raíz de 1 sobre 2 novenos.
¿no? Si quieren lo podemos simplificar. Eso va a ser raíz de 9 es 3 en el numerador sobre raíz de 2. Pero eso es lo mismo que raíz de 1 sobre 2 novenos, que es f de x2, ¿no? Porque es la raíz de 1 sobre eh, p evaluado en x2. Bien, entonces, por lo tanto, f no es inyectiva. Bien, entonces vamos a quedarnos ahí. En la siguiente parte vemos el concepto de sobreactividad.